Ok, entonces vamos allá a comenzar, hermanos, con la razón por la cual estamos aquí, lo cual es ir a la palabra de Dios para conocer algo más de este libro tan precioso. Espero que tengan sus Biblias. Si no tienen una Biblia, le podemos prestar una Biblia. Tenemos algunas Biblias aquí al lado. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿A alguien le falta una Biblia? ¿Todos tienen? Porque eso es lo más importante que vamos a hacer en este momento. Entonces, cogen sus Biblias. Acompáñenme entonces a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, en la palabra de Dios, capítulo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Mientras que estén buscando ahí ese pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Recuerden que la semana pasada escuchamos un mensaje muy poderoso de la vida de, ¿cómo se llama ese ciego? Bartimeo, recuerda, Bartimeo, un ciego. Y obviamente el héroe de esa historia era el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El héroe era el Señor Jesucristo. En la Biblia hay historia tras historia tras historia de cómo el Señor Jesucristo prestaba atención a los más indignantes y humildes. Y como hermano Michael nos enseñó, este hombre, Bartimeo, un ciego, básicamente nadie en su pueblo le daría un centavo para él como valor. Pero el Señor Jesucristo demostró dignidad para los indigentes. Básicamente eso era la lección de esa historia, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo demostrando dignidad. Dignidad para los indigentes. La persona más elevada del universo, el Señor Jesucristo, estaba demostrando, se condescendió a demostrar cuidado y atención a ese hombre, compasión hacia el más bajo de los pecadores. Entonces, un lindo mensaje que recibimos del Señor Jesucristo. Nuevamente, gracias hermano Michael por exaltar al Señor Jesucristo de esa manera el domingo pasado. Otra confirmación de que definitivamente Dios le ha llamado a hacer eso para el futuro. Y ustedes saben que hermano Michael ya es nuestro copastor aquí, que Dios ha elegido por medio de su sabiduría, por medio de la soberanía del Señor Jesucristo. Dios le ha llamado al ministerio. Y como yo he dicho, hermanos, en el pasado, hay un pasaje ahí en Efesios capítulo 4, otro libro de la Biblia, que nos enseña que cuando existe un pastor en una iglesia, según ese capítulo, tenemos que entender esto, que ese pastor es un regalo que Dios, el gran pastor, Dios está regalando a esa iglesia, está equipando esa iglesia con esa persona para aprender más, para crecer más en su andar con el Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, como dijo hermano Michael, la primera vez que él predicó, después de ser el copastor, él dijo que él no estaba buscando eso. No es como él estaba bien interesado en hacer eso, tengo que ser el líder, etc. No, Dios lo llamó. Igual como, piensa en el llamamiento de Moisés. Moisés no estaba buscando ser líder de 2 millones de judíos que siempre iban a quejarse contra él. Definitivamente, él no estaba buscando eso. Pablo, ¿recuerda cuando Pablo fue llamado en el camino? Él no estaba buscando eso, pero Dios llamó a esos hombres y esos hombres respondieron de una manera positiva y se sometieron a ese llamamiento. Entonces, una persona que es llamado por Dios para ser un predicador, un pastor, puede responder como Moisés o Pablo, o puede responder como Jonás y huirse, tratar de huirse de ese llamamiento. Pero gloria a Dios, el hermano Michael se sometió a ese llamamiento y
es evidencia de que Dios está proveyendo para nuestra iglesia. Dios está bendiciendo a nuestra iglesia con un copastor, con más y más hermanos aquí en la iglesia que tienen la capacidad de enseñarnos y explicarnos de las cosas de la Biblia. Entonces, en realidad, hermanos, por el hecho de que nosotros tenemos algunos hermanos aquí en la iglesia que son capaces de enseñar bíblicamente, es una demostración de que Dios está bendiciendo esta iglesia. Le he contado algunas veces, como soy misionero, yo conozco muchos otros misioneros en otras partes del mundo, en África y diferentes países. Y muchos de ellos ni tienen un varón que son capaces de enseñar, que califican para ser un líder en la iglesia. Por eso le digo que Dios está bendiciendo a nosotros. Entonces es algo del favor de Dios. Bueno, ustedes saben que, como hemos hablado un poquito de Pablo, una vez que se conoció con este señor que se llama Timoteo. Y básicamente Pablo escogió a Timoteo y le pidió a Timoteo a viajar con él a diferentes lugares, diferentes pueblos, para comenzar iglesias. Y básicamente Timoteo era como el mano derecha de Pablo y le acompañó en sus viajes. Entonces, en esta mañana, donde estamos nosotros ahora, en Primera Tesalonicenses 3, lo que quiero analizar es esto. Cuando Pablo envió a Timoteo a una iglesia, ¿cuál fue la tarea que Timoteo tenía cuando Pablo le estaba enviando a una iglesia? Entonces quiero mostrarle, hermanos, que principalmente su tarea era para animar y edificar a los hermanos de esa iglesia. Miren la razón por la cual, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, mira versículo 1, todos mirando con sus propios ojos para que vea lo que dice la palabra de Dios. Miren la razón por la cual Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo envió a Timoteo a esta iglesia. Dice en versículo 1, 1 Tesalonicenses 3, 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O como dice en otra versión muy confiable, la Biblia de las Américas, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Entonces, eso es lo que un predicador debe hacer. Tratar de animar, tratar de motivar, exhortar a las personas, darle más poder para seguir en la semana venidera con victoria en las cosas del Señor. Entonces, eso es una tarea de un predicador, de fortalecer, de animar, de exhortar, o como dice aquí, alentarnos en cuanto a las cosas de Dios. Y déjame decir, hermanos, que el tiempo principal que un pastor tiene, o que Dios ha diseñado en realidad, que Dios ha diseñado para darle a ustedes entendimiento de las cosas de Dios, el tiempo principal que Dios ha diseñado para ustedes, para que reciben esas palabras alentadoras, está cuando ustedes están aquí en la iglesia, cuando ese predicador está detrás de este púlpito. Eso es lo que Dios ha diseñado que reciben, hermanos. Esas palabras alentadoras, principalmente aquí en la iglesia, cuando tienes problemas en su vida, con su familia, con sus vecinos, etc. Cuando necesitas fortalecimiento, poder para seguir adelante, palabras alentadoras, el lugar, el tiempo principalmente diseñado por Dios para recibir ese tipo de alimentación espiritual, fue diseñado por Dios para recibirlo aquí en la iglesia.
aquí en la casa de Dios, cuando visitamos y nos reunimos aquí en la iglesia. Y eso es la razón por la cual Pablo mandó a Timoteo a esa iglesia, para fortalecer a los hermanos de esa iglesia, para alentar a los hermanos de la iglesia. Pero es interesante en este pasaje aquí, mira cómo Pablo identificó, cómo Pablo describió a Timoteo en estos versículos. Dice ahí en ese versículo, míralo, dice hermano, él es un hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Entonces, hay muchas lecciones solo en esas palabras. Una descripción de un pastor que va a una iglesia para animar a los hermanos de esa iglesia. La primera descripción era, Timoteo es un hermano. Bueno, sabemos que no fueron hermanos biológicamente. Entonces, ¿de qué está hablando? Hermanos en la familia de Dios, de Dios. Pablo llamó a Timoteo, él es un hermano. Me encanta esa frase porque eso significa que es una familia aquí. Somos una familia, somos hermanos. Mire, ustedes, ¿qué hacen con su familia? Usted ore mucho por su familia, ¿no es cierto? Usted trata de hacer las cosas correctas con su familia. Usted ama a su familia. Yo sé, porque lo he experimentado y he escuchado algunas de sus historias, nos cansamos rápidamente con cosas que hacen nuestros vecinos. Nos cansamos rápidamente, nos fastidiamos y no soportamos mucho cosas que mi vecino o alguien en mi trabajo que está haciendo. Pero cuando mi hijo lo está haciendo o mi hija lo está haciendo, yo soporto mucho, ¿no es cierto? Soy lento para la ira cuando estamos hablando de mis hijos y trato de trabajar un poquito más con ellos, porque son parte de la familia. Entonces, de esa manera, gloria a Dios, yo sé, como pastor ya por muchos años aquí en la iglesia, ustedes han tenido mucha paciencia conmigo y le agradezco muchísimo. Me han tratado como familia, le agradezco muchísimo. Lento para la ira, ustedes. Y yo sé que ustedes van a continuar haciendo eso, teniendo esa actitud con el hermano Michael también. Después de llamarlo hermano, ¿cómo lo llama Pablo a Timoteo? Servidor de Dios. Ok, la primera descripción tenía que ver con la relación que nosotros tenemos. Pero esta descripción ahora está hablando de la relación que el pastor, el predicador, tiene con Dios, verticalmente. Entonces dice que es un servidor de Cristo. Entonces un pastor principalmente está sirviendo a Cristo más que a su rebaño. En el primer lugar está Cristo. En el primer lugar, Él es un servidor, como dice aquí, de Cristo. Entonces el pastor no es un mesero personal para los hermanos de la iglesia, en un sentido. Él es un esclavo, Él es un servidor del Señor Jesucristo. Entonces eso quiere decir esto, hermanos, que el pastor va a estudiar la palabra de Dios, va a escuchar las palabras del Señor Jesucristo y después va a servir a ese Cristo. Y muchas veces, si un pastor va a servir a Cristo, va a tener que tomar decisiones muy difíciles en la iglesia. Y muchas veces esas decisiones va a molestar los hermanos o los miembros de la iglesia. Pero como yo he dicho en el pasado, hermanos, por favor, déjenme darle un poquito de consejo. No debes dejar de asistir a una iglesia porque el pastor dijo algo que le molestó, pero era bíblico. No, debes asistir a una iglesia donde existe un pastor que está dispuesto, obviamente con control y con amor y con cariño, pero un pastor que está dispuesto a mencionar lo que dice esas palabras, sabiendo que esas palabras le va a molestar a alguien aquí en la iglesia. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Debe asistir a esa iglesia. Eso es un regalo de Dios, que Dios le ha dado un pastor que está dispuesto a analizar lo que dijo Cristo y servir a Cristo. Quiere decir, ok, yo sé que tal vez esto le va a molestar a algunas personas aquí en la iglesia, pero tengo que decir lo que dice la palabra de Dios.
porque estás sirviendo al Señor Jesucristo. Mira, están ahí en Primera Tesalonicenses, pon tu dedo ahí porque vamos a regresar y vamos a 2 Timoteo, como 1 o 2 libros después. 2 Timoteo capítulo 4, pocas hojas después de Primera Tesalonicenses. Mira 2 Timoteo capítulo 4. Porque lo que vamos a ver aquí es que definitivamente llegará un momento en esta iglesia, en la historia de esta iglesia, cuando alguien va a escuchar algo que es bíblico y la persona va a estar molesta por esas palabras y va a salir de la iglesia. Es algo que ha ocurrido ya por 2000 años, desde que comenzó iglesias. Mira, por ejemplo, que dice 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Versículo 2 dice, predique, ¿la qué? Predique la palabra, Timoteo. Inste a tiempo y fuera de tiempo. Mira las responsabilidades de un pastor. Redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pero aquí viene, versículo 3. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, va a entrar gente, va a salir gente. No debes preocuparse de quién se queda, no se queda. Su preocupación es predique ¿qué? Predique la palabra. Inste en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Mira, eso es la palabra que muchas veces personas, no me gusta que el pastor me reprende, me dice que como estoy viviendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, no está bien, está mal, es algo pecaminoso. Pablo dice, esto es lo que va a suceder. Van a buscar, ¿cómo dice la palabra? Acumularán para sí mismo maestros. Vamos a buscar un maestro, vamos a buscar un pastor que no me va a molestar con la Biblia, en realidad. Que no me va a reprender cómo estoy viviendo. Y salen y buscan maestros según, conforme, dice aquí, conforme a sus propios deseos. Entonces es algo inevitable. Esto definitivamente va a pasar en el futuro. Pero ustedes, hermanos, ustedes que aman las Escrituras, ustedes que aman a Cristo, ustedes que aman la palabra de Dios y la iglesia, apoyen, soporten, respaldan a su pastor, a su futuro pastor, porque vendrán tiempos difíciles. Debe apoyar a Cristo, porque ese pastor está sirviendo, principalmente está sirviendo a Cristo, no a los hermanos. Sí van a servir a los hermanos, pero principalmente su responsabilidad es servir a Cristo. Bueno, después de esa descripción de hermano, servidor de Cristo, vamos a regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Espero que lo puedan encontrar rápidamente. Porque la siguiente descripción de Timoteo era esto: colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está anunciando a esa iglesia donde Timoteo va a llegar. Lo que van a escuchar, ese predicador que le estoy mandando, Timoteo, el contenido de sus mensajes es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Ok, el Evangelio de Cristo, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Entonces, este libro que usted tiene ahí en sus manos son las palabras de esas buenas noticias. Son las palabras de Cristo, son las historias de Cristo, donde Él se fue, qué dijo Él, qué hizo Él, por qué vino, etc. Entonces, igual, hermanos, como la semana pasada, el domingo pasado, nosotros tuvimos ese honor de escuchar una prédica hablando completamente del Evangelio, de Jesucristo. Y lo que Jesucristo hizo con este ciego, Bartimeo. Y el hermano Michael sacó completamente su prédica de la palabra de Dios.
Por eso fue algo que agradó a Dios. Porque era el evangelio, eran las palabras, era el mensaje del Señor Jesucristo. El hermano Michael no pasó media hora hablando de su filosofía de la vida. No pasó media hora hablando de todos los viajes que él ha tenido en el mundo. O de su punto de vista del político. No. ¿Qué hizo él? Él nos pidió a nosotros abrir este libro y él se quedó aquí en este libro y sacando cosas preciosas de este libro. Entonces, un colaborador nuestro en el Evangelio del Señor Jesucristo. Déjenme decir, hermanos, eso es lo que la gente necesita. Más y más enseñanza de este libro. Necesitan saber exactamente qué es lo que Jesucristo ha hecho para nosotros. Necesitan saber más y más de la grandeza de Dios. Eso es lo que carece en la vida de la mayoría de las personas que viven aquí en Manta. Faltan información del verdadero Dios. Faltan información. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino? ¿Por qué está en la cruz? ¿Por qué está derramando sangre? Y no tienen ese entendimiento. Miren, una iglesia no necesita más bromas, más historias, más métodos en cómo mejorar su vida. Lo que necesitan los mantenses es más enseñanza de la palabra de Dios. Porque cada uno de nosotros vamos a darnos cuenta delante de Él algún día. El Señor Jesucristo es la persona que va a juzgar a cada persona que está aquí en el futuro. Entonces, la gran atracción de esta iglesia, hermanos, debe ser, obviamente, el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Eso es lo que debería dominar el tiempo en esta iglesia. Escuchen el versículo nomás, no tiene que irse, no se dirigen, pero en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 habla de la importancia de este libro. Escuchen nomás. En ese versículo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. La palabra de Dios es viva. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Una espada de dos filos. ¿Tiene esa imagen en su mente? Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro es único. No hay otro libro en su biblioteca que tiene el mismo poder que tiene este libro. Este libro dice, la palabra de Dios es viva. ¿En qué sentido es viva? Solo este libro tiene una manera misteriosa que cuando alguien predica de este libro, hace una obra milagrosa en el interior de la persona. Y comienza a trabajar. Y comienza a penetrar el corazón más duro en el mundo. Es vivo y eficaz. La palabra de Dios es el único libro en todo el mundo que entra en la mente y puede entrar en el ser de la persona y comienza a cambiar los pensamientos de esa persona y los deseos de esa persona. Es totalmente distinta este libro. Por eso usted debe leerlo todos los días, para que este libro pueda hacer su trabajo en su vida, en su corazón. Es algo vital, esencial, estar en este libro todos los días. ¿Recuerda lo que Pedro dijo al Señor Jesucristo una vez? En Juan capítulo 6, no tiene que irse. Déjeme leerlo. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, un discípulo es un seguidor. Muchos de los discípulos del Señor Jesucristo se apartaron y ya no andaban con Él. Mira, básicamente eso ocurrió en la vida de Jesús. Lo que yo acabo de explicar va a ocurrir aquí en esta iglesia. Algunos van a apartarse porque esas palabras son demasiado duras. Y eso es lo que pasó en la vida de Jesús. Jesús, Dios encarnado, haciendo milagros. Y discípulos, seguidores que andaban con Él porque Él alimentó 5,000 hombres, varones, de la nada básicamente. Entonces vamos a seguir a Él. Mira, Él nos va a alimentar, va a proveer todo lo que necesitamos.
Pero cuando Jesucristo comenzó a hablar de las cosas de la eternidad, del pecado, del juicio venidero, bueno, eso es demasiado duro. Ya no lo voy a seguir. Eso sucedió en la vida de Jesucristo. Entonces Jesús dijo a los 12 que se quedaron, los 12 discípulos, dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Aquí es la parte clave. Tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo, tú tienes las palabras de vida eterna. Y aquí están las palabras del Señor Jesucristo. Por eso este libro es tan importante. Es viva, eficaz, puede cambiar su eternidad, la destinación de la eternidad de su alma, de su vida. Eso es lo que los mantenses necesitan, las palabras de vida eterna. Están rumbo al infierno. ¿Cuántas personas fallecieron esta semana pasada? ¿Cuántas de esas personas fueron directamente al infierno y comenzaron su eternidad en el infierno? Es un lugar literal, según la palabra de Jesucristo. Pero gloria a Dios, hay un evangelio, buenas noticias. Y el Señor Jesucristo es la solución de eso. Hermanos, siempre debe exigir un pastor en su iglesia. Debes predicar la palabra de Dios. Por eso he llegado a la iglesia, para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Los mantenses necesitan el evangelio. No necesitan saber cómo podemos mejorar nuestra autoestima. Eso es el gran problema. Ya tenemos un montón de autoestima. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, y la solución de perder la vida por toda la eternidad en el infierno se encuentra en la palabra de Dios. Mira, mi gran deseo es que si esta iglesia crece mucho, que crezca, porque el mundo sabe, aquí predican la Biblia. Son conocidos porque ellos predican la palabra de Dios. Si esta iglesia ya se pone más y más pequeño, eso está bien. Si es conocido que esta iglesia es pequeño porque ya la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Van a buscar maestros para satisfacer mis deseos de la carne. Entonces, lo primordial obviamente es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón principal por la cual Pablo envió a Timoteo? Bueno, están ahí, creo, en 1 Tesalonicenses todavía, capítulo 3. Esa frase que dice, confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, o como dice la Biblia de las Américas, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, para confirmar, para fortalecer su fe. ¿Qué significa fe? Le he dicho algunas veces aquí, fe quiere decir que es algo que uno está creyendo cuando otra persona está hablando. Una persona está hablando y la persona que está escuchando dice, yo tengo fe en lo que me estás diciendo. Bueno, Dios nos ha hablado. Fe quiere decir, ok, si está en este libro, yo lo creo. Aunque yo nunca he visto el cielo. Nadie aquí ha visto el infierno. No has visto el diablo, pero la Biblia habla de esas cosas. Entonces, ok, si Dios lo había dicho, yo lo creo. Eso es fe. Y entonces, muchas veces nosotros tenemos temor y somos ansiosos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de confiar en ese Dios. Cada vez que usted tiene temor en alguna situación de su vida, y comienza a tener esa ansiedad en su vida, es porque usted ha dejado de confiar en Dios. Cada uno de nosotros hemos experimentado eso de vez en cuando. Pero gloria a Dios, vuelvo a repetir, Dios ha regalado a esta iglesia personas que pueden enseñar la palabra de Dios.
Otra vez, eso nos apunta otra vez a ese punto principal, que el lugar principal donde usted debería recibir consejo, medicamento espiritual, es aquí en la iglesia. Cuando alguien está detrás de este púlpito y predicando, Dios lo ha diseñado de esa manera. Por eso es tan importante estar en la iglesia para recibir su alimentación espiritual. Cuando usted no llega a la iglesia, usted mismo está haciéndose daño. Es como no ir al médico cuando está enfermo. Entonces, Dios ha diseñado a la iglesia a ser el lugar principal donde, ahí voy a escuchar consejo para mi matrimonio. Ahí es donde voy a escuchar cómo debo yo pensar en las cosas de Dios, del futuro, del domingo, de mi dinero, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, en el futuro deben exigir al hermano Michael, predíqueme la palabra. Está bien si usted se queda toda la semana en su casa estudiando la palabra de Dios, porque eso es la cosa principal, estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, él y yo le podemos visitar en su casa, usted puede visitarme en mi casa, podemos platicar un poquito ahí, pero principalmente Dios ha diseñado a la iglesia que sea el lugar para escuchar consejo bíblico. Por eso debe estar aquí en cada momento que las puertas están abiertas. Y déjeme decir esto a propósito, que yo como pastor o Michael como copastor, nosotros no somos responsables para solucionar sus problemas en sus familias. Mi responsabilidad es conversar con usted y hacer esto. Dice la palabra de Dios que debes pensar de esta forma. Dice aquí que debes vivir de esta manera con su esposa, su esposo, etc. Entonces, mi responsabilidad nomás es compartir esto. Pero la responsabilidad de solucionar el problema recae sobre ustedes. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, muchos pastores desafortunadamente salen del ministerio porque ellos lo han recibido como es mi carga, es mi responsabilidad de corregir este matrimonio, de corregir este problema que este señor tiene con este pecado y es una carga demasiada. Y no debe ser así. Nosotros tenemos la responsabilidad de, esto es el remedio, pero ahora le toca a usted a poner en práctica lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos darle principios bíblicos para seguir, pero usted es la persona que tiene que arreglar esa situación. Déjeme preguntarle esto también. ¿Usted piensa que los pastores también se desaniman de vez en cuando? Definitivamente, sí. Definitivamente. ¿Piensa que nosotros necesitamos el fortalecimiento de vez en cuando? Definitivamente. Entonces, déjeme decirle esto. Ustedes pueden tomar un lugar, un rol muy importante en cuanto a eso. A animar a sus pastores y decirles, gracias por la prédica. Gracias por tomar el tiempo la semana pasada para estudiar estas cosas y traernos este banquete. Dígale a su pastor, su copastor, estoy orando por usted. Eso nos anima, eso nos ayuda a nosotros. Apoya a su pastor, especialmente durante los tiempos difíciles, cuando hay conflictos en la iglesia. Si el pastor está tratando de dirigir la iglesia de una manera bíblica, apoya a su pastor. Dígale, mira, aunque esta y otra persona está quejándose contra usted, yo le apoyo, yo le soporto, porque lo que estás haciendo es algo bíblico. Entonces, hermanos, eso nos ayuda a nosotros. Yo le cuento, ya siendo pastor por muchos años, y ustedes ni pueden imaginarse cuando recibo un mensaje y me dice, wow, pastor, lo que usted predicó el domingo pasado me ha ayudado bastante en mi matrimonio, en mi vida, etcétera, en mi crecimiento en las cosas de Dios. Eso nos anima a nosotros. Estamos en 1 Tesalonicenses 3, ¿no es cierto? Vamos a 5, vamos a capítulo 5, porque aquí vamos a encontrar el deseo de Dios en cuanto a su actitud, su manera de valorar
a un pastor o una persona que le está alimentando espiritualmente. No sé si ustedes recuerdan este versículo. Mira 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, y mira versículo 12. Mira versículo 12. ¿Estamos? 5:12. Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Bueno, está hablando de pastores. Están hablando de personas que están aquí tratando de instruirles, animarles bíblicamente. Ahora, nótense, hermanos, lo que Dios le llama a usted a hacer en el siguiente versículo 13. Y que los tengáis, ¿en qué? Muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Mira, hermanos, esto es un mandato, no es una sugerencia. Es un mandato. Y déjame hacerle algunas preguntas. Algunas preguntas, ¿ok? Préstame atención aquí. ¿Quién llega a su mente cuando yo le pregunto, ¿a quién estima mucho usted? Me imagino que alguien entrará en su mente, alguien que usted estima mucho. Bueno, con esa persona, póngase a pensar, ¿cómo es que usted le trata? ¿Cómo es que usted habla con esa persona? Una persona que usted estima mucho, ¿qué tipo de actitud tienes hacia esa persona? ¿Qué es lo que usted le gustaría hacer para esa persona que usted estima mucho? Bueno, eso básicamente el Espíritu Santo está animándonos a hacer con los líderes espirituales en su vida, las personas que están encargadas de ayudarles espiritualmente. Por eso siempre en mi vida con mis hijos, y les animo a ustedes también, si tienen hijos y ustedes que van a tener hijos, deben enseñar a sus hijos. Ok, él es el pastor de la iglesia, él es el copastor de la iglesia, él enseña en la escuela dominical. La Biblia dice que nosotros deberíamos respetar mucho a ellos, deberíamos estimarles mucho. Son hombres de Dios que están compartiendo las palabras de vida eterna. Entonces debe enseñar a sus hijos a respetar a sus pastores. Bíblicamente, según ese versículo, en vez de criticar y destruir lo que el pastor está tratando de hacer, de verdad no tengo nadie en mente, no quiero que alguien piense que estoy pensando en alguien. Gracias a Dios, como yo le dije, ustedes han tenido demasiada paciencia conmigo a través de los años, pero yo recuerdo que en los años pasados era así, que en un pueblo el hombre más destacado, el hombre más estimado, era el líder espiritual de ese pueblo. Era el pastor, alguien así. Hoy en día es la persona que tiene más plata, la persona que tiene más poder, gran estimación. Pero años atrás no era así. Pero le estoy animando de otra vez, enseñar a sus hijos, sus hijas, usted mismo, a tener esta actitud que Dios ha puesto en la Biblia. Que lo tengáis en muy alta estima. Mira, ni en alta estima, dice muy alta estima. ¿Y cómo? Con amor. Por causa de su trabajo. El copastor Michael, mi persona, hermano Daniel, los otros que trabajan en estudiar durante la semana, estamos trabajando para ayudarles. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es la actitud que nosotros deberíamos tener. Yo sé que es un desafío de vez en cuando en algunas iglesias, cuando hay un pastor que es mucho menos en edad de la mayoría de las otras personas. Yo no tengo ese problema aquí en esta iglesia. Yo soy el mayor, básicamente. Pero eso es una responsabilidad y tal vez una disciplina que nosotros necesitamos, los que tenemos más años,
más canas, somos mayores. La disciplina de leer ese versículo, okay, que tengáis en muy alta estimación a su pastor. Una disciplina en la mente, aunque mi pastor es menos en edad que yo tengo, según la Biblia, debo estimar a esa persona, respetarlo, orar por él, conversar con él con una manera un poquito distinta que yo converso con mi vecino tal vez. Entonces es una disciplina para nosotros que tenemos muchos más años, pero tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Y la última frase en ese versículo que dice, y vivid en paz los unos con los otros. Pero ¿cuál fue el contexto de esa frase? Estamos hablando de un pastor, ¿no es cierto? Vivir en paz con su pastor. Y la manera de vivir en paz, obviamente, es si él está predicando bíblicamente, de respetar a esa persona, muy alta estimación, y obedecer la palabra de Dios. Eso es el contexto. Entonces, gracias a Dios, vuelvo a repetir, ustedes han tenido mucha paciencia conmigo, pero vendrá en algún momento de ley, porque me ha pasado también aquí en la iglesia. Vendrá un momento en el futuro cuando yo, mi persona, hermano Michael, alguien en la iglesia, le va a hacer algo que no le agrada a usted. Yo de vez en cuando lucho con los nombres de personas. Entonces tal vez le voy a llamar un nombre que ni es suya. Y me voy a olvidar de eso, o no le voy a saludar ese domingo, o no le voy a llamar, voy a olvidarme de llamarle durante la semana cuando usted estaba en la clínica, algo así. De ley, él y yo vamos a hacer algo que le va a fastidiar, pero eso es el momento de poner en práctica, pero yo recuerdo lo que le dice la palabra de Dios, orar por mi pastor, tener paciencia, soportar mucho, tener en muy alta estima esta persona que está trabajando para mí. Entonces, tener paciencia. Obviamente no estoy hablando de tener ese tipo de respeto para un pastor que está predicando algo que es antibíblico o viviendo en el mundo de una manera pecaminosa. Obviamente no. Pero eso es el mandato ahí. Capítulo 5, versículo 13. Que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Pero hermanos, hay una razón aún más importante para tener esta actitud hacia su pastor, una realidad más poderosa, una realidad que nos obliga a nosotros a estimar al pastor que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque por ejemplo, vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Ya hemos visitado 2 Timoteo capítulo 4, pero vamos a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Una de las razones por lo cual el Espíritu Santo nos exige a nosotros a tener esta actitud, este nivel de respeto y reverencia y de estimación, escúcheme bien, es por quien le colocó a ese pastor en esa iglesia. La razón es por quien le colocó a esa persona en esa iglesia. ¿Cuál es la última palabra en versículo 10 de capítulo 1? 2 Timoteo 1:10. La última palabra es Evangelio. Ya hemos hablado de eso. Ese es el contenido de un pastor. Debe predicar Cristo. Debe predicar la palabra de Dios. Entonces, Pablo también estaba hablando de eso en 1 Tesalonicenses. Pero esta realidad, hermanos, nos exige a nosotros a tener en muy alta estima las personas que están trabajando para nosotros espiritualmente. Porque mira versículo 11, ahora versículo 11. Pablo dice, hablando del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Pablo dice, yo fui constituido como predicador, maestro.
En Gálatas capítulo 1, no vamos a irnos por cuestión del tiempo, pero en Gálatas capítulo 1, Pablo desarrolla más detalladamente ese llamado por el Señor Jesucristo. Y que Dios, como ya mencioné, Jesucristo colocó a Pablo en el ministerio. Jesucristo eligió a Pablo a ser el predicador. Vuelvo a repetir, en la primera prédica que hermano Michael predicó, él dijo, yo no estaba buscando esto. Y es cierto, él nunca me dijo, quiero ser el líder, quiero ser el pastor. No, nunca tuvo esa actitud. Pero por medio de las circunstancias en su vida, por medio de las providencias en su vida, la confirmación de los otros hermanos en la iglesia, hablando de su capacidad, de su influencia en su vida, el hermano se sometió a ese llamamiento. Entonces Dios utilizó esas cosas en la vida de él para esa confirmación de que Dios le estaba colocando en ese ministerio. Entonces vuelvo a repetir, hermanos, un pastor es un regalo dado por Dios. Entonces algo especial en la opinión de Dios. Es algo que Dios desea darnos. Entonces, por el hecho de que el pastor en realidad ha sido llamado por Dios, ha sido colocado por Dios, solo por esa realidad deberíamos tener esa alta estima para esa persona. ¿Por qué? Dios puso ese hombre ahí. Si eso fue la decisión de Dios, eso es motivación para respetar a esa persona, para tenerlo en muy alta estima, porque Dios es la persona que ha colocado a ese pastor en esa iglesia. Entonces, hermanos, qué bendición que nosotros tenemos líderes aquí en la iglesia, otros hermanos que pueden enseñarnos, exhortarnos, fortalecernos, alentarnos por medio de la palabra de Dios. Para mí es interesante que cuando Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, su gran preocupación, su tarea para Timoteo, es interesante para mí, él no mencionó nada de la situación económica de los hermanos de la iglesia. Tenemos que ayudarles a saber cómo ganar más dinero. No mencionó eso. Aún Pablo ni estaba preocupada por la salud de las personas que asistieron a esa iglesia. Su gran preocupación era, su estado espiritual. Timoteo, vaya a esa iglesia, sea el pastor de esa iglesia, para alentarlos, para fortalecerlos en la fe, en las cosas del Señor. Entonces, del lado espiritual. Y gloria a Dios que yo sé que en el futuro, hermano Michael va a hacer eso, hermano Daniel va a hacer eso para nosotros. Los otros hermanos que nos enseñan tienen esa preocupación. Déjame animarles también, hermanos, cuando el hermano Michael ya sea colocado como el pastor principal, que dejen que él sea la persona que usted está escuchando principalmente. Dios lo ha diseñado en cada iglesia. Ese pastor es la voz que yo estoy poniendo en esa iglesia para difundir el evangelio, para difundir el mensaje que yo tengo para esa iglesia. Obviamente sí, se puede escuchar BBN, se puede escuchar prédicas en el internet, pero principalmente debes dejar a la persona que Dios ha colocado en su vida, en este momento de su vida, que sea la voz principal para su vida, consejo espiritual, para ayudarles en sus problemas. Porque habrá momentos, obviamente, cuando uno quiere escuchar tantas personas, y eso es la lucha para muchos pastores hoy en día con el internet, que este pastor en África dijo esto, y este pastor en los Estados dijo esto. Pero obviamente, si concuerda con la palabra de Dios, deja que su pastor, que Dios ha puesto en su vida en este momento, de manera de la providencia de Dios, deja que esa persona sea la voz principal para ayudarte. Y obviamente el hermano Michael, él va a tener un diferente estilo de predicar. Póngase a pensar en los diferentes hombres de Moisés a Josué.
¿no es cierto? Eran diferentes hombres, diferentes estilos de pensar, pero eran hombres de Dios, obviamente. Pónganse a pensar la diferencia entre Timoteo y Pablo, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre Pedro y Juan, diferentes hombres, pero predicaron el Evangelio, predicaron la palabra de Dios. Eso es lo que era igual. Entonces, dejan al hermano Michael en el futuro a liderar a esta iglesia, esta congregación, tal vez con diferentes puntos de vista, obviamente que concuerda con la palabra de Dios, pero deja que Él sea su pastor, deja que Él dirige, guíe a nosotros y también a esta iglesia. Recordando, hermanos, como Pablo llamó a Timoteo, en primer lugar, él es un hermano, parte de la familia. Principalmente es un servidor ¿de quién? De Cristo, un servidor de Cristo. Él está obligado, yo estoy obligado de predicar lo que dice Cristo y no tanto escuchar un hermano de la iglesia que va en contra de la palabra de Dios. Soy siervo de Cristo y colaborador del Evangelio. Eso es el contenido de sus prédicas, el Evangelio, las palabras de Dios. Y como dijo ese versículo, que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Eso es lo que Dios desea de una congregación que tiene un pastor que está dedicado a predicar bíblicamente.